Cordial saludo, respetada tutora y compañeros. Mi nombre es Sandra Paula Pineda Niño, estudiante de la carrera de Psicología, y les voy a hablar de los procesos cognitivos básicos de la memoria y de la atención. Para empezar, los procesos cognitivos son estructuras o mecanismos mentales, Banyard 1995, que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha y mira. Estos procesos desempeñan un papel importante en la vida diaria del ser humano. Estos procesos son la base para entender al mundo. La memoria. Según Viramonte 2000, la memoria es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Esto quiere decir que la memoria tiene la capacidad de retener y recordar el pasado. Según Banyard 1995, cuando se memoriza se debe codificar la información y así formar una representación mental. Hecho esto, se almacena la información durante cierto periodo y luego se recupera. Como lo observamos en estas imágenes, entonces la memoria tiene la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información. Tipos de memoria. En los tipos de memoria encontramos la memoria a corto plazo o reciente, la memoria de trabajo, inmediata, de retención, de evocación o recuerdo, implícita y explícita, semántica, episódica, entre otras memorias como las observamos acá. Viramonte 2000 expone tipos o almacenes de memoria que han sido representados por algunos estudiosos, la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. La memoria sensorial es muy breve, su duración está entre 200 y 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que captan los sentidos. La memoria a corto plazo. Se retiene poca cantidad de información y está disponible por un corto periodo de tiempo y se divide en la memoria operativa o memoria de trabajo. Esta tiene la capacidad de realizar tareas que implican almacenamiento y manipulación. Y la memoria a largo plazo, en esta la información se almacena de forma duradera. Las estructuras o áreas cerebrales implicadas en el proceso cognitivo de la memoria. La memoria es una función intelectual que tiene relación con el sistema nervioso central y se caracteriza por adquirir, almacenar y reponer la información aprendida por una vía sensorial. Los estudios demuestran que las estructuras relacionadas con la memoria son hipocampo, tálamo, amígdala, del lóbulo temporal, cuerpos mamilares y al cerebelo, entre otros. En esta imagen observamos en dónde se encuentran ubicados los órganos que tienen que ver con el desarrollo de la memoria. La memoria es el resultado de cambios químicos, anatómicos y fisiológicos que se producen en neuronas. La modificación de la proteína C permite guardar registro de experiencias. El circuito límbico es el responsable de la memoria a corto plazo, por medio de las vías colinergénicas que parten del tálamo, los cuerpos mamilares y el telencéfalo basal y se dirigen hacia el núcleo amigdalino y el hipocampo. La memoria inmediata se relaciona con los lóbulos frontales. La memoria a largo plazo se localiza en la corteza cerebral, en especial en el lóbulo temporal. Bueno, en la memoria podemos encontrar algunas patologías o trastornos relacionados con este proceso, como lo es la amnesia, que es la ausencia de recuerdos. Puede ser por un periodo específico o relacionado con un evento y puede afectar a la memoria a corto o largo plazo. Disnesia o amnesia parcial, no se recuerda parte de los eventos. Hipernesia, se presenta en personas con estilos cognitivos obsesivos. Se incrementa la capacidad de memoria como las personas que sufren de autismo o en las personas con síndrome del mono sabio, bajo hipnosis, fiebre, manía o intoxicación por alucinógenos y en aura epiléptica del lóbulo temporal se presenta la hipernesia. La paramnesia son falsos reconocimientos, creer en sucesos que nunca existieron. Paramnesia hacia el futuro o cumplimiento de la profecía. Es una memoria inconsciente y alrededor de una fecha aparecen determinados síntomas. Memorias inducidas o falsificación de la memoria. Son introducidas al sujeto por un terapeuta y el sujeto termina por creer lo que su terapeuta le dice. Experiencia anémica alucinatoria o también alucinaciones de la memoria.
Son experiencias durante un estado confusional o alucinatorio delirante. El sujeto está seguro de que los eventos son reales, pero nunca lo fueron. El déjà vu en esta creo que la mayoría de personas hemos pasado por un déjà vu, que es un fenómeno de lo ya visto o ya vivido, por lo general dura unos segundos y máximo unos minutos. El flashback. El sujeto experimenta que se traslada al pasado o viceversa y alucina aspectos de su vida anterior. Se provoca por alucinógenos o por estrés postraumático, entre otros. Criptonesia. El sujeto recuerda lo que sucedió, pero le parece como si hubiera sido un sueño, una película o que alguien se lo contó. Se presenta en trastornos disociativos, epilepsia y alguna psicosis. Memoria vívida. El pasado se experimenta con mucha claridad, como si hubiera pasado el día de ayer. Sensación de antigüedad mnémica. El sujeto percibe todo lo que le sucede como si hubiera sido hace mucho tiempo. Amnesia. El pasado se experimenta como presente y el sujeto nunca termina por actualizar su vida. Continuamos con el proceso cognitivo, la atención. La atención se realiza cuando el receptor entiende lo que ve y lo que oye. El ser humano, al tener la habilidad de realizar varias tareas, divide su atención en varias cosas, lo que al parecer hace que baje su nivel de atención, a lo que se le llama la teoría de la capacidad. Banyard, 1995, refiere la capacidad de atención que se presta en una situación determinada y que puede cambiar dependiendo de lo motivado o interesado que esté la persona. Esto quiere decir que es una atención selectiva y que a través de la vida seleccionamos e interpretamos la información que recibimos selectivamente. Una buena parte de la atención es voluntaria. Bueno, acá vamos a ver las estructuras que tienen que ver con el desarrollo de la atención. Entonces tenemos la formación reticular, que se asocia con el mantenimiento de un estado de alerta, con lo cual el cerebro está disponible para recibir información. Las neuronas de la novedad o células de atención se encuentran en el hipocampo y en los ganglios basales, se habitúan a un estímulo y dejan de dar respuesta. Los colículos superiores de estructuras del techo mesencéfalo que reciben información visual proveniente de la retina y son centros de la integración sensorial. El tálamo selecciona la información para que luego sea procesada. Giro del cíngulo de la corteza cerebral. Es la estructura que participa incorporando un contenido emocional a la información para que se pueda dar una respuesta adecuada. Lóbulo parietal y lóbulo frontal. La información del tálamo y de los ganglios basales llega a estas zonas para ser adecuadamente procesada. El lóbulo parietal prepara mapas sensoriales para luego orientar la atención. Y el lóbulo frontal regula procesos psicológicos, la planificación, el control de la atención sostenida y focalizada. Ganglios basales. Es una interfaz atencional que une la información reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. Clasificación de la atención. Bueno, podemos hablar del escrutinio, que es la capacidad de búsqueda y localización en amplitud del campo perceptual, en donde el sujeto reconoce patrones y significados, posteriormente enfocará su atención para procesarlos de forma más adecuada. Atención focal. Con este proceso se elimina o reduce el resto de las sensaciones para facilitar la percepción del estímulo o estímulos relevantes. El filtro, pues ahí clasificamos en categorías la información más relevante de la que no. Esta se ve frecuentemente alterada en los trastornos de déficit de la atención. Magnitud o capacidad de la atención se refiere a la cantidad de elementos seleccionados que el sujeto pueda atender a la vez para una actividad mental. Atención simultánea. Esta se refiere a la capacidad de atender al mismo tiempo dos eventos de diferente contenido, como un rostro y su nombre o profesión. Atención involuntaria se refiere a un estado de vigilancia relacionado con el concepto de arousal, en donde participan el sistema límbico y los lóbulos frontales, lo que permite una postura apropiada, el estado de alerta para poder responder a las necesidades del medio ambiente. Atención voluntaria. La persona dirige su atención en un área específica de los sistemas sensoriales con el objetivo de encontrar una señal de lo que busca. Atención sostenida. El sujeto rastrea de manera constante una o varias áreas de los sentidos buscando encontrar un evento y muchos significados.
Y la atención para el rastreo implica una atención pasiva y activa, amplia y estrecha. Se utiliza para algunas evaluaciones psicopedagógicas. Las patologías que podemos encontrar en este proceso de la atención está la distractibilidad, que es la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. Podemos encontrar esto en el trastorno del déficit de atención y algunos trastornos psiquiátricos como la manía y la depresión. La hipoprosexia es la disminución de la capacidad de atención pasiva y activa en retardo mental, y en la depresión se presenta la hiprosexia. Aprosexia es la incapacidad de fijar atención, sucede en intoxicaciones y en las demencias. La hiperprosexia es la excesiva atención sobre un estímulo determinado con la incapacidad de responder a otros estímulos y se presenta en el trastorno de pánico. La perseveración. Esta es una tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad para cambiar a otro patrón de respuesta. Se debe a una alteración de la capacidad de desatender, observado en los pacientes con patología del lóbulo temporal. Bueno, estas ya son las referencias consultadas para el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias por su colaboración y por su atención.